Bueno, doctor, buenos días. Vamos a comenzar porque creo que hay un problemita ahorita con... Buenas tardes, sí, Buenas adelante. tardes. Bueno, mi nombre es Chávez González Luis Donaldo y bueno, vamos a empezar. Dice que desde el principio vamos, una disculpa a todos nuestros compañeros que el día viernes no presentamos adecuadamente esto, pero ya lo tratamos de resolver y vamos a comenzar que desde el principio los seres humanos han intentado mantener su salud, ¿no? Y de que por esto mismo se empiezan a dar explicaciones sobre la misma, que cómo es que esta se origina, en el caso de que se empiezan a opinar sobre dioses o brujos, en este caso también, que son los encargados de preservar esta misma, mediante el uso de cosas que tenían a su alcance. ¿Cómo, qué cosas tenían a su alcance en esas épocas? Pues las hierbas, al igual de que se realizaban rituales para que ellos tenían la creencia de que esto los llamaba a que conservaran una buena salud. También dice que acá Galeno comenzaba a cuestionarse sobre la presencia de lo sobrenatural en estos procesos. También que con el naturalismo hipocrático y el racionalismo se desecharon estas ideas y pues ya sin embargo, ya al llegar a la Edad Media se van a recobrar las mismas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, el concepto, acá vamos con la concepción tradicional. ¿Qué se llevaba a cabo en esta época? Menciona que en la edad moderna fue el auge de la ciencia. Debemos de saber que aquí se llevaron grandes avances, avances en la salud, en el caso del descubrimiento de los principios anatomofisiológicos, ya se comenzaba a estudiar más sobre estos sucesos, sobre cómo era el proceso la concepción anatómica del ser humano, qué influía y todo eso, ¿no? También de que se inventó del microscopio avances técnicos científicos y se identificaron causas en el medio ambiente y se empezó a tener todos estos aspectos. También hay que tener en cuenta que en este caso se dio la teoría microbiana, donde se identificó que la enfermedad era causada por un agente externo de tipo biológico. El surgimiento del socialismo y también aportes de Virchow y Pasteur se empezó a tomar en cuenta en la dimensión social y política. Estos grandes científicos aportaron muchísimo para que se llevara a cabo una buena concepción tradicional, ¿no? También el desarrollo de conceptos sobre agentes infecciosos e inmunidad, perdón. Bueno, se hizo énfasis en las fuentes ambientales de los microorganismos y la forma de transmisión. Acá es importante mencionarles que es también donde en la era se empezó a tomar en cuenta la era pues de los microorganismos, de que habían seres muy pequeñitos que tanto influían en el bienestar como en el desarrollo de la patología. Y ya se comenzaban todos estos estudios, también aparte de esta gran aporte, también esto Virchow y Pasteur fueron muy importantes, ¿no? Y que estos microorganismos lo teníamos prácticamente en todo nuestro ambiente. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, en la concepción moderna, bueno, acá entramos a una época en la que ya todo comenzaba a tener mayor, o sea, todo comenzaba a tener mayor entendimiento sobre tanto nuestra existencia como como nuestro alrededor, ¿no? Y pues acá en los años 90 dice que se va a iniciar el estudio de la salud desde las representaciones sociales que tienen los individuos y la sociedad en general. Es una parte muy importante porque tanto nosotros nos complementa, perdón, lo social y eso comenzamos a tener idea de que
en nuestro entorno, el convivir con diferentes individuos y todo dañaba o influye demasiado en nuestra salud, ¿no? También dice que pese a los continuos cambios en la concepción de la salud y la enfermedad, en la práctica parece seguir predominando con cierto grado de generalidad el modelo biomédico. Aunque, sin embargo, dice que menciona que sigue predominando un concepto perteneciente a la racionalidad científica que concede mayor relevancia a los factores biológicos y que se interesa más por la enfermedad y la rehabilitación. Partes muy importantes, sabemos que tanto tenemos la salud como tenemos la enfermedad y de que se comenzó a indagar en esta parte y se sabía que a este proceso de mejoramiento para que el individuo tuviera una salud le llamamos pues la rehabilitación, ¿no? Acá una pequeña imagen que tenemos, miren cómo es que la crisis en salud y la inminente necesidad, perdón, de un nuevo modelo de atención y pues sabíamos que acá tenemos mayor relevancia con el modelo biomédico, que es el reduccionismo, perdón, y el modelo biopsicosocial, que es el emergente, cómo es que ambos van de la mano para complementarnos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, para continuar, les voy a hablar sobre el concepto moderno y pues la ciencia moderna. Acá tenemos que tener algo muy en claro, que el propósito es determinar cuáles son todos estos fenómenos vitales a propósito de los cuales los hombres se declaran enfermos, cuáles son sus orígenes, cuáles son las leyes de evolución y las acciones que modifican todo este entorno. ¿Está claro? Bueno, después tenemos que saber que, sin embargo, el médico sigue hablando de enfermedades porque la actividad médica por el interrogatorio clínico y por su terapéutica está relacionada con el enfermo y con sus juicios de valor. Acá lo importante es que en estos conceptos tenemos que tener en claro que tanto el médico debe de saber que un buen interrogatorio clínico, bueno, acá ya se comenzó a integrar que ese interrogatorio clínico, también esa terapéutica aplicada hacia el paciente, resultaba con un valor bastante interesante, además de que se sabía que pues el trato entre ambos beneficia demasiado la salud de nuestro paciente, pues sabemos que influye muchísimo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos un paradigma físico antiguo, que es la enfermedad como pérdida del equilibrio. Pues eso lo tenemos muy en claro, ¿no? Pero acá, ¿cómo se comenzó a dar todo esto? Que para nosotros ya resulta de fácil acceso, sabemos que las diferentes, todos estos recursos históricos no, ahorita pues para nosotros es tan fácil saber cada cosa, pero ¿cómo se comenzó en esto, no? Menciona que en Grecia en el siglo V, antes de nuestra era, la medicina se separó de la religión y la magia. Creo que ha sido un paso muy importante también, pero aunque ambas se van interrelacionando, porque no, bueno, en mi caso no podemos dejar cada una de fuera, ¿no? Menciona acá también que el esclavismo, la colonización de las islas del Mediterráneo y el activo intercambio comercial que establecieron los griegos con el norte de África y Oriente desarrollaron notablemente sus conocimientos y tecnologías. Pues es obvio pues que ambos compartían la misma meta que era el desarrollo, tanto en todos los aspectos de cada una de la vida de ambas regiones, y entonces el compartir estos conocimientos, tecnologías y todo lo que se conocían en ese entonces, pues fue desarrollando de mejor manera ese paradigma de la enfermedad. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, acá tenemos datos históricos de que estos filósofos de la época expandieron una concepción de la realidad que concebía los fenómenos como procesos naturales y explicables desde las leyes del cosmos y no desde la voluntad de los seres sobrenaturales. Acá ya se manejaba otro aspecto y pues debemos saber que este se conoce como el nombre de paradigma físico o paradigma nociológico antiguo. Hipócrates promovió una nueva forma de entender el sufrimiento
en el cual fijaba los fundamentos físicos de la medicina y rompía con el pensamiento mágico religioso. La siguiente, por favor. Bueno, los hipocráticos compartían también una visión integral del cosmos que obligaba a los médicos a ver los fenómenos en su conjunto y a buscar la relación existente entre ellos. Ya se comenzaba a complementar todo para ver de dónde se desencadenaba ese problema o ese dilema que era pues la enfermedad. Y en el caso de este paradigma físico reconoce que la naturaleza existe por sí misma sin necesidad de involucrar a los espíritus, y en el orden cósmico el cuerpo humano se compone de 4 humores donde se mezclaban los 4 elementos de la naturaleza. En este caso, Flem, que se conocía como el agua, la bilis amarilla, que era conocida por el fuego, la bilis negra, que era la tierra, y la sangre, que en ese caso era el aire. Ya se manejaban elementos, ¿no?, que teníamos a nuestro acceso para poder comprender de mejor manera este proceso. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, la salud se va a percibir desde el equilibrio natural. El individuo goza de buena salud cuando los elementos internos, estos humores, están debidamente equilibrados en lo que respecta a su mezcla, fuerza y cantidad. Bueno, la mezcla equilibrada de estos humores se denomina crasis, y las enfermedades se producen cuando ocurre un desequilibrio de todas estas y que se va a llamar como crisis, ¿no? Así la conocemos. Pues desde la perspectiva hipocrática, las enfermedades son asumidas como alteraciones específicas del orden equilibrado y, bueno, de la naturaleza causadas por el exceso o defecto de algunos de los elementos. Esto se va a manifestar como molestias observables y apartan al hombre de su esencia y de la sociedad, pero a partir de constituir alteraciones del orden cósmico no obedecen a causas sobrenaturales, sino a fuerzas naturales explicables. ¿Sale? La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, para el modelo naturalista hipocrático, la enfermedad se comprende mediante analogías a partir de la observación y la experiencia sistemática. Esta perspectiva fortaleció de gran manera la práctica médica como una técnica de la curación que rompía con supuestos metafísicos, y ya va a proponer una medicina como una profesión, centrada en la observación de las alteraciones que ocurren en la dimensión natural, que es la física, ¿no?, del cuerpo. Acá este modelo naturalista hipocrático ayudó a que fueron los principios de la práctica médica, cómo es que se tenía que abordar, ¿no? Y que los 4 fundamentos son la enfermedad como un trastorno del cuerpo regido por fuerzas naturales, su creencia en el carácter dinámico y cambiante de la enfermedad, su convicción de la enfermedad existe como una categoría concreta de los individuos y su respeto por el orden natural. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de la escuela hipocrática se encargó de definir las enfermedades como formas de sufrimiento que reflejaban el desequilibrio corporal del buen orden de la naturaleza, y formuló los fundamentos de la medicina como una disciplina, como práctica técnica y como un oficio médico. Miren, aquí es donde, pues en este caso, la escuela hipocrática se encargó de ya elegir al médico, ¿no? O sea, ya se supo que ya era una disciplina, una práctica, y pues claramente al servicio de, pues en ese caso, de los pobladores en aquel tiempo. 6 siglos después, Galeno de Pérgamo expandió los principios hipocráticos por todo el imperio, dando que la enfermedad se consideraba una condición natural que se impone al cuerpo
y por obra de la cual se desequilibran las funciones vitales. Pues en eso estamos muy claro, ¿no? Bueno, en virtud de esta alteración sufren las distintas actividades en que se despliega la vida natural, que es la digestión, la respiración, el movimiento de la sangre, la actividad nerviosa, la sensibilidad y el pensamiento. Esas son las partes que desplegaban para ellos la vida natural, ¿no? La siguiente. Bueno, el paradigma mítico religioso medieval. Bueno, a mediados del siglo IV, la crisis del esclavismo en Europa dio lugar a la expansión del feudalismo, modelo basado en la propiedad y explotación de la tierra. Es importante saber que en este nuevo contexto la concepción naturalista, dinámica, individualista de la enfermedad propuesta por el modelo hipocrático galeno fue subsumida por concepciones mítico-religiosas judeocristianas que subvaloraban el cuerpo, interpretaban las enfermedades o infortunios como pruebas o castigos divinos. El feudalismo retomó la idea de un orden armónico sobrenatural, la cual persistió durante toda la Edad Media. Bueno, la ideología religiosa cristiana entendía a la naturaleza y a la sociedad como fenómenos generados y regulados por la sabiduría divina e impuso esta visión a la sociedad de la época. Todo lo que ocurre refleja la voluntad divina y debemos sostenernos a ella, es lo que se conocía, ¿no? Y que al respecto de este supone que el mal, el sufrimiento, el dolor aparecen en el mundo como resultado del pecado de Adán. La enfermedad deja de ser comprendida como un fenómeno sujeto a las leyes de la naturaleza para ser asumida como una expresión del ordenamiento establecido por la sabiduría de Dios. La siguiente, por favor. Su aparición puede interpretarse de dos formas complementarias. La enfermedad puede ser el justo castigo por los pecados de quien desobedece la ley divina, pero puede ser también una prueba purificadora establecida por la misericordia de Dios, era lo que se conocía, ¿no? Y que los enfermos pasaron a denominarse pacientes y se convirtieron en objeto de compasión y misericordia conforme a los principios evangélicos. La claridad y las obras de misericordia son también leyes divinas que deben aplicarse a los que sufren, con excepción de los grandes pecadores cuya transgresión es irreparable y por ello deben ser exterminados o excluidos de la comunidad. Bueno, los dejo con mi compañera. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Voy a continuar. Los cuidados del enfermo que brindaban los enfermos eran cuidados con monjes, que pues estos estaban inspirados por el ánimo de lucro y el amor por la ciencia, sino que hacían por obras de caridad como un principio evangélico. Estos cuidados comprendían por un soporte paliativo y algunas medidas terapéuticas. Estas aseguraban, en primer lugar, la salvación de su alma de enfermos y pues como moribundos. En la India, en China, Japón y las culturas árabes no solamente desarrollaron concepciones propias y profundas sobre la vida, la salud y pues el sufrimiento, sino también crearon unos modelos complejos para atender cada una de las dolencias y algunas de las cuales iban aplicados por la misma época en el occidente. En esto se empieza un movimiento ideológico y político que surgió a raíz del capitalismo que promovía la igualdad entre los seres humanos. Esto, aquí empezaría el paradigma científico y moderno. Este paradigma le dio el valor de lo material frente a lo natural.
le dio el valor de lo material frente a lo sobrenatural. Esto iba privilegiando la razón y la experiencia sobre la fe. Y pues iba rechazando en absoluto el poder y las diferencias de clase, ya que en años anteriores eran muy clasistas. En lugar del derecho divino, proponía adoptar la ley natural y los derechos naturales. Es por ello que antes se regían por una ley divina y en esta época se empezaron a regir por una ley natural. Ay, se trabó. La modernidad confiaba en el hombre, la razón y la libertad. Y pues iba proponiendo un Estado moderno, democrático, que iba regido por el derecho natural y por las libertades individuales, que pues les mencionaba. Aunque esto iba en contra de los poderes medievales, que realmente lo que trajo de consecuencia fue un gran revuelo entre estas culturas medievales porque pues no tenían estas creencias. El pensamiento moderno fue impulsando las ciencias naturales como una forma de conocimiento. Esta iba basada en base al razonamiento y la observación de cada uno de los fenómenos. ¿Qué iba a garantizar esto? Garantizaba una comprensión, control y aprovechamiento de la naturaleza, la sociedad y las personas. Y en base a esto fue surgiendo la ciencia moderna. Esto fue un nuevo paradigma que fue surgiendo con la modernidad. Los sabios fueron considerando que el conocimiento era válido y como un medio para controlar la naturaleza y pues irse beneficiando de ella, o sea, le querían ir sacando provecho. Iban negando conocimientos que no se basaban en las... Bueno, y también, como ya les había mencionado, esto trajo muchos conflictos con las autoridades religiosas, porque pues prácticamente ellos tenían el control absoluto de todo. Y empezaron a promover la separación de iglesia y Estado. Bueno, la medicina en el Renacimiento. La medicina europea se fue despojando de su concepción religiosa cristiana. Esto fue retomando elementos de la físico greco-romana y los sometió a criterios de la investigación científica que florecían en el momento. Se fueron recuperando principios materialistas de la medicina hipocrática y esto fue como resultado de un fenómeno sujeto a las leyes de la naturaleza, que estaban reflejadas en una sistematización de un hallazgo y observación acerca de las características de los enfermos, y esto iba cada vez más lejos del modelo hipocrático galénico por sus limitantes. El concepto de salud está... Bueno, vamos a hablar del concepto de salud. La salud puede ser pensada como un concepto único para cada persona en las que interfieren la suma de valores y aspiraciones determinadas por su entorno próxima y distal. La salud ha tomado realmente muchos conceptos que vienen empleando, por ejemplo, en la salud social, incluiría social y político, va a estar destinado a mejorar la salud, prolongar la vida y esto con el fin de mejorar la calidad de vida, donde entraría la promoción de la salud, que esta va a estar estrechamente relacionada con las condiciones sociales y económicas del entorno físico y de los estilos de vida. Ahí está. Bueno, el enfoque salud-enfermedad va a tener un enfoque clínico que va a estar conceptualizado a las personas con sistemas fisiológicos que van a funcionar en forma armónica.
Así, la salud se va a identificar con la ausencia de síntomas de la enfermedad, así como también va a tener un enfoque ecológico que va a estar basado en la interrelación que va a existir entre la persona y su medio ambiente. Un enfoque de capacidad individual que va a estar definida en términos de capacidades individuales, cumpliendo los roles sociales. Lo más relevante va a ser el funcionamiento en la sociedad. Y un enfoque adaptativo, que esto va a ser definido en que los individuos se van a adaptar de una manera activa continuamente a su entorno. La persona va a poseer los conocimientos suficientes para tomar decisiones sobre su salud y los recursos necesarios, y así va a poder actuar libremente. Y por último, un enfoque eudemonístico, que va a integrar un punto de vista más completo respecto a la salud. Va a ser en condiciones de una evolución y la realización del potencial personal. La evolución va a ser la clave de una personalidad desarrollada por completo. Como ya les mencionaba, a lo largo del tiempo, la salud tomó múltiples definiciones. Hipócrates lo definió como que la salud está relacionada con las alteraciones del año y sus efectos, las aguas, si son duras, de pantano o delgados, los vientos y ya los cálidos o fríos. Bueno, el género de vida de sus habitantes, bebedores, glotones, o les gusta el ejercicio y el trabajo, dejando entrever hace 2500 años lo que posteriormente conocemos como los factores determinantes de la salud. Terris definió la salud como una definición estática, subjetiva e inalcanzable, y Dubos, que definió la salud, que fue un ecologista, como un estado adaptativo al medio y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones en el medio. Esta sería una definición ecológica que tiene el mérito de no oponer la salud con la enfermedad. Bueno, para continuar vamos a seguir hablando sobre algunas definiciones más, en este caso de la OMS, pero para antes de empezar vamos a tener en claro que la salud va a estar ligada como tal a la enfermedad, ya que pues cada persona tiene cierto grado de salud, tanto puede ser excelente, buena o con algún malestar, o definitivamente puede ser mala. De aquí es que pensamos que la salud puede ser ubicada en una escala gradual, tanto como la enfermedad y la invalidez. En estas condiciones se podría decir que son procesos continuos, ya que es una lucha que tiene la persona como tal para mantener ese equilibrio contra las fuerzas tanto biológicas, físicas, mentales o sociales que puedan alterar ese equilibrio. Bien, la definición de la salud de la OMS dice que la salud consiste en un estado de completo bienestar, tanto físico, psíquico, social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Esta definición tiene 3 características básicas de la salud, que va a reflejar el interés por el individuo como un todo y no como el conjunto de sus partes. También va a implicar lo que es la visión de un contexto del medio tanto interno como externo, y va a identificar lo que es la salud como la creatividad y la productividad. Siguiente, Sayan, por favor. Bien, también se ha considerado que tiene diferentes definiciones, tanto una utópica, estática y subjetiva. Una utópica en el sentido de que para llegar al estado de completo bienestar es muy difícil hoy en día llegar a ese estado,
ya que no solo abarca individualmente, sino que también hay que llegar a un estado colectivo. En la definición estática es decir de que no hay más que si está enfermo o si está sano. No hay punto medio entre estas dos. Y una subjetiva en que ya va dependiendo de la persona el concepto que ésta tenga a cuanto a qué es salud o qué es bienestar y malestar. Siguiente, por favor. Bien. A partir de esas características ya va cambiando un poco la definición de tanto de salud como de enfermedad. Ya no solo se ve a la salud como decíamos antes, ¿no? Como la ausencia de la enfermedad, sino que también ya abarcan los aspectos tanto mentales y sociales de los individuos. Ahora, en lo que es el concepto de enfermedad, vemos que la enfermedad podemos definirla como un estado de desequilibrio ecológico en el fundamento de un organismo, funcionamiento, perdón, de un organismo vivo. Pero también vemos que hay más desequilibrios que forman parte de esta. Por eso decimos que es un desequilibrio biológico y ecológico, o como una falta en los mecanismos de adaptación del organismo, mostrando que tenga alguna falla, ya sea fisiológica o anatómica, que muestren que los estímulos exteriores a los que está expuesto. Siguiente, por favor. Le quería comentar nada más. Si tenemos la definición de salud como el completo bienestar biológico, psicológico y social, y no únicamente la ausencia de enfermedad, falta ahí lo que se complementa, que es o invalidez, que no sé si no está descrito todavía en algún libro, pero yo ya lo he encontrado como tal. También podemos comentar que la enfermedad no solamente es un desequilibrio biológico ecológico, sino que es un desequilibrio biológico, psicológico o social, cualquiera de las tres esferas que entre uno en... Por ejemplo, la pandemia en la actualidad, ¿qué dificultad le ha traído al mundo? Porque ahí estamos inmersos todos. Pues es un problema, para empezar, biológico, porque está dado por un microorganismo que se introduce al otro organismo vivo, que le provoca una alteración o un desequilibrio, pero repercute en el ambiente psicológico de los que están a su alrededor, poniéndolos en un estado de depresión o de euforia por la actividad de este virus. Y también en el ambiente social, porque hay un desequilibrio total en el mundo, porque no tenemos una certidumbre de lo que va a pasar mañana o pasado con cualquiera de nosotros. Entonces estamos en una expectativa que repercute en esto de lo social, en lo económico, político, pues académico, porque miren cómo estamos trabajando ahora. Entonces, ese desequilibrio que se da en la enfermedad, ¿sí?, es precisamente lo que tenemos como prácticamente completo bienestar, que nos dice que es la salud. No sé si me voy explicando o lo van comprendiendo. Aunque el completo bienestar no existe, porque cualquier estímulo externo o interno que nos provoque un desequilibrio, no vamos a decir que estamos enfermos, pero sí se está rompiendo un equilibrio constante al cual le llamamos homeostasis, constante entre el medio interno y el medio externo. Nada más que el equilibrio que se rompe de manera estimulante, de manera fortuita, puede ser que va de más a menos, y el de la enfermedad va de más a más hasta que se implanta. ¿Sí? En el caso de lo emocional, pues entra lo psicológico, y esto psicológico está provocando que toda la gente entre en actividades que prácticamente no estaba acostumbrado. Me he dado cuenta y he observado
que muchos profesionales de la psicología ahora tienen mucho trabajo porque la gente está acudiendo a ellos para controlar sus emociones, ¿sí? En el caso de lo social, pues estamos viendo que la economía ha devastado al mundo entero, ¿sí? En nuestro país, pues la pobreza que existía se ha deteriorado más, porque prácticamente con las medidas que no están del todo al 100%, pues ha bajado el ingreso de muchos de los que sostenemos este país, que es la clase media, y el deterioro económico pues provoca malestar general. Si ustedes se dan cuenta, las 3 esferas del bienestar están circulando ahorita de manera continua y se están expandiendo de manera exponencial a todo el mundo. Aquí en México, pues prácticamente mucha gente ha caído en depresión por la enfermedad. Sobre todo cuando tienen un enfermo en casa, o cuando algún amigo se muere, o cuando los vecinos ya tienen COVID, nos encerramos más. Entonces ahí hay un desequilibrio total del bienestar que podemos experimentar cotidianamente en otras latitudes, o antes de que llegara este problema tan grave que estamos viviendo. Pues es una aclaración nada más, o un comentario que les estoy haciendo para que pues lo tomen en cuenta, ¿no? Que continúen, por favor, los que estaban protagonizando este tema. Gracias, doctor. Bien, vamos a ver también que tenemos otros conceptos que son importantes. Lo que es el agente etiológico causal, que es un elemento, sustancia o una forma animada o inanimada, cuya presencia o ausencia pueden, al entrar en contacto con un huésped humano susceptible y en condiciones ambientales propicias, servir de un estímulo para iniciar o perpetuar lo que es la enfermedad. La contagiosidad, que es la capacidad del agente etiológico para propagarse. La infectividad, que es la capacidad que tiene este agente etiológico para instalarse y reproducirse en los tejidos produciendo o no la enfermedad. Y la patogenicidad, que es la capacidad del agente causal para producir como tal la enfermedad. Bien. Vemos también lo que es la virulencia. Iba a mencionar que te faltaba virulencia. Sí, adelante. Gracias. La virulencia, que es el grado de patogenicidad. El reservorio, que es el lugar donde habitualmente vive y se multiplica el agente causal. Y la susceptibilidad, que es la condición necesaria para que el individuo se convierta en un huésped y éste afecte por el agente causal. Siguiente, por favor. Bueno, buenos días compañeros, buenos días doctor, mi nombre es José Martín Domínguez Arroyo y vamos con lo que son los conceptos del proceso salud y enfermedad. En eso primero vamos a encontrar lo que es el periodo de incubación, lo cual es el proceso activo, pero sin medios técnicos para descubrirlo. El periodo clínico, este es el proceso, esto es donde se podría diagnosticar si se aplican todas las técnicas, todas las herramientas que tenemos hoy en día en la mano para poder para poder favorecer nuestro diagnóstico. No nos olvidemos que hoy en día los estudios clínicos los utilizamos como una herramienta para complementar nuestro diagnóstico final, basándonos en todo lo que es clínica y nuestros estudios. En lo que es la clínica, aquí nos menciona que es cuando hay síntomas más o menos manifiestos. Como ya mencionaba, la clínica lo vamos a relacionar con los estudios paraclínicos. Y bueno, esta es la etapa final en donde se da la desadaptación y provoca la reacción intensa del organismo, de tal forma que el proceso patológico interfiere en la función normal del organismo y en la vida del paciente. De esta manera, produciendo dando un resultado patológico. Y bueno, el periodo de recuperación, que es posterior a cuando ya el paciente está recibiendo su tratamiento.
La siguiente, por favor. Bueno, en esta parte vamos a saber que para que nosotros tengamos un proceso patológico, digamos, de conseguir alguna enfermedad, van a intervenir muchos factores. En este caso se podría hablar de factores generales, que podrán incluir factores del medio ambiente, factores que tengan que ver con el mismo organismo del paciente, en donde más adelante se va a hablar de ello, que se menciona o se resume a lo que es la triada ecológica, donde abarca lo que es el huésped, al ambiente y el agente general que propició esta enfermedad. Dentro de esto, pues así a mayores rasgos, vamos a hablar de lo que son las imperfecciones biológicas, ya sean anatómicas, fisiológicas, hereditarias y o congénitas. En los factores externos que favorecen favorecedores de la salud o que van a estar en contra de esto, vamos a tener lo que son los requerimientos alimentales, como son la alimentación y el ejercicio, que se puede decir que son la base de muchas de nuestras patologías, porque tenemos que mantener siempre nuestro cuerpo sano para que tengamos un buen organismo y que reaccione de buena forma ante cualquier patológico. En los el aire, la temperatura, muchas veces a muchas personas el cambio de clima no les cae muy bien, y ahí es donde vienen principalmente las alergias. La higiene personal tiene también mucho que ver. La higiene mental en cuanto a, tiene que ver por los hábitos o la forma en que ellos están acostumbrados a mantenerse, eso tiene mucho que ver, porque si una persona no está acostumbrada a tener una buena higiene, pues es muy fácil que pueda enfermarse. En los factores biológicos sociales tienen mucho que ver con la nutrición, la vivienda, el lugar en donde residen, donde trabajan. Recordemos que en la historia clínica tiene mucho que ver también a qué se dedican. Eso puede estar ocasionado también en un dado momento una patología. En lo que son los factores adversos a nuestra biología que pueden existir en el ambiente externo, como son los agentes causales en este caso, como son las infecciones, las infestaciones, las intoxicaciones, los traumatismos que se pueden dar, los agentes físicos o químicos, o los traumas psíquicos que pueden favorecer igual el proceso patológico. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está lo que mencionaba de la triada ecológica, que prácticamente se va a resumir a esto y nos va a servir para descartar los otros agentes causales. Pero aquí le toca a mi compañera. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Ailín Aranza Antonio Morales y les voy a hablar de la triada ecológica. El anterior... Buenas tardes, adelante. Carla, la anterior, por favor. Vamos. No, la anterior. Anterior. Esa. Ahí. No. Bueno, el epidemiólogo y paleopatólogo inglés Thomas Cockburn propuso lo que es un modelo para explicar la enfermedad. Ese modelo es la triada ecológica. Las enfermedades son alteraciones orgánicas que se desarrollan en un hospedero por el resultado de la acción de un agente causal externo identificable que ingresa al cuerpo en ciertas condiciones ambientales. La triada nos propone que para comprender la enfermedad es necesario que las condiciones del hospedero, del agente, pues se presten a esto, y la clave del control es la eliminación, está en la eliminación de la causa externa, perdón.
Siguiente, por favor. Ahora, la tríada ecológica nos habla de, como les mencionaba, de un huésped, de lo que es el ambiente y de la gente. El huésped evoca la acción pasiva de un enfermo sin grupo y sin historia, que recibe la causa externa y alberga el sufrimiento. El ambiente se entiende como un conjunto de condiciones naturales que son también externas, donde habitan los agentes causales y cuyo papel en el proceso es también pasivo. Ahora, el agente causal es un factor que está presente para la ocurrencia de una enfermedad. Por lo general, un agente es considerado una causa necesaria, pero no suficiente para la producción de enfermedad. Siguiente, por favor. La historia natural de la enfermedad. Bueno, en 1958 los epidemiólogos Hugo Rothman de Harvard y Courtney Clark propusieron un modelo dinámico que concebía a la enfermedad como un proceso secuencial, que seguía un cierto curso definido y estaba regido por las leyes naturales. Decía que las personas nacen con la capacidad para desarrollar los procesos vitales y también un cierto grado de susceptibilidad para presentar alteraciones. En ello, pues, vamos a encontrar lo que es una prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria es un conjunto de acciones aplicadas a personas sanas con el fin de evitar contacto con la condición dañina. Puede ser colectiva o individual. La prevención secundaria se aplica cuando fracasa la prevención primaria. Está dirigida a limitar el curso de la enfermedad y evitar la aparición de complicaciones. La prevención terciaria está dirigida a rehabilitar al enfermo y evitar la discapacidad, la invalidez y su muerte temprana. Eso sería todo por mi parte. El dato, los del otro. Bueno, buenas tardes. Les pasaron bien el dato el trabajo del otro grupo. Qué bueno, porque estamos en el mismo tenor. Pero fíjense ustedes que a ellos les faltó las últimas diapositivas, que hoy quedamos de verlas y no me acordé, pero pues ya lo vi con ustedes y lo vamos a incluir en el programa que tenemos para los dos grupos. Yo les agradezco sinceramente la exposición que hicieron hoy sus compañeros. Qué bueno que retomaron el camino y se hizo una exposición muy agradable. Creo que todos comprendieron el hecho de entender qué es la salud y la enfermedad desde el punto de vista conceptual, y que no únicamente se elaboró de la noche a la mañana y que fueron gentes que no participaron. Desde épocas remotas se viene descifrando esta palabra, que en nuestro momento pues se han dado muchas, pero la que rige a todo este problema de la salud y enfermedad pues está por la OMS. Desde luego que la OMS se basó en todos los conceptos que se venían analizando a través del tiempo. Probablemente en años siguientes, después de esta pandemia, podamos enmarcar o acuñar otro nuevo concepto por todo lo que estamos viviendo. Pero eso ya le va a corresponder a otras gentes que están viviendo experiencias y que inclusive puede ser uno de ustedes. Pues si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que tengan que hacer, adelante. Creo que no. Dígame, Luis. ¿Sí? ¿Iba a comentar algo? No, bueno. Entonces, este trabajo, así como lo elaboraron, me lo van a mandar a mi WhatsApp. ¿Sí? Me olvidé decirle al otro grupo que el trabajo que están haciendo también me lo manden a WhatsApp para tener yo una referencia de lo que expusieron. ¿Sí? Y nos vemos mañana, por favor, que hay un equipo mañana que le toca conmigo clínica. Es el equipo, mañana es que martes, ¿verdad? Es el grupo A1 de 9 a 10 de la mañana.
y de ahí nos veríamos otra vez a la 1 con ustedes y a las 12 con el otro grupo. Que tengan una bonita tarde, cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Pórtense bien y nuevamente les Gracias, agradezco doctor. su Gracias, doctor. participación correspondiente